Me llamo Tiffany Gordon y, a los 36 años, subí al escenario de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte con mi maestría en Derecho en la mano. Después de 4 años de trasnochar y sacrificar fines de semana para perseguir mi sueño de ser abogada independiente, este iba a ser el momento más inolvidable de mi vida. Busqué con la mirada a mis padres, Deborah y Edward Gordon, con la esperanza de ver sus caras de orgullo. Pero en cambio, 3 asientos vacíos me devolvieron la mirada justo donde habían prometido sentarse. Ni siquiera se molestaron en venir. Había planeado este día durante meses, enviándoles la fecha, la hora e incluso un mapa del auditorio. Estamos muy orgullosos de ti, Tiffany. Mi madre había dicho eso con voz cálida pero apresurada, como si ya tuviera la mente en otra parte. Y entonces pusieron la excusa de estar demasiado ocupados. ¿Ocupados con qué? Una pequeña fiesta, en casa de mi hermana Shannon, para celebrar un contrato que acababa de firmar como organizadora de eventos independiente. Una fiesta más importante que mi graduación. Creí que este título finalmente haría que reconocieran mis esfuerzos. Estaba equivocada. Al bajar del escenario, vibró mi teléfono en el bolso. Un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar urgentemente. Momentos después, vi 30 llamadas perdidas de mi padre, todas en la última hora. Mi corazón latía con fuerza. Algo andaba mal. Terrible. Nunca imaginé que minutos después todo cambiaría para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez tu familia te ha ignorado en uno de los días más importantes de tu vida? Comparte tu historia en los comentarios y cuéntame desde dónde la ves. He vivido en Charlotte, Carolina del Norte, durante los últimos 10 años, ganándome la vida en un modesto apartamento de una habitación a las afueras del centro. Trabajo como abogada junior en Harper & Stone, un pequeño bufete que se ocupa de disputas familiares y planificación patrimonial. No se trata de largas y glamurosas jornadas revisando contratos, mediando divorcios complicados y redactando testamentos para clientes que discuten por cada céntimo. Pero me encanta el trabajo. Es preciso, exigente y alimenta mi sueño de abrir mi propio bufete algún día, donde pueda encargarme de casos que me importan, como ayudar a padres solteros a gestionar sus batallas por la custodia. Ese sueño me ayudó a seguir adelante durante los años más difíciles de mi vida. Mis padres, Deborah y Edward Gordon, viven a 1 hora de distancia, en un tranquilo barrio residencial, en la misma casa de 2 plantas donde crecí. Ambos están jubilados. Mi madre era secretaria escolar, mi padre mecánico, y pasan sus días haciendo jardinería, asistiendo a las reuniones sociales de la iglesia y haciéndoles el amor a mi hermana mayor, Shannon. A sus 40 años, Shannon es organizadora de eventos independiente y siempre habla de sus últimos trabajos, como si fueran la comidilla de Charlotte. Su gran éxito más reciente fue un contrato de $10,000 para organizar una pequeña boda para una pareja local. No es precisamente de la alta sociedad, pero por cómo presume, uno pensaría que fue el evento del año. Mis padres están pendientes de cada palabra suya, tratándola como si fuera una celebridad. Mientras tanto, mis años de estudio de derecho, agotados, apenas reciben reconocimiento. De pequeña, siempre fue así. Shannon era la extrovertida, cautivando a todos con su gran personalidad. Organizaba barbacoas en el jardín o concursos de talentos escolares, y mis padres alababan su creatividad. Yo era la callada, absorta en los libros, ganando concursos de debate y premios académicos, pero eso nunca pareció importarme tanto. Shannon es tan vibrante, decía mi madre, como si mis calificaciones de sobresaliente fueran menos impresionantes. Mi padre intervenía. Tiene mucha chispa. Aprendí desde muy joven que ser confiable y trabajadora no te daba el mismo aplauso que ser llamativa. Cuando decidí cursar mi maestría en Derecho, no se trataba solo de ascender profesionalmente. Quería demostrarme algo a mí mismo, a mis padres y al mundo. Me matriculé en el programa de medio tiempo de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, diseñado para profesionales en activo como yo. Durante 4 años,
Viví una doble vida. Días completos en el bufete, luego 3 noches a la semana en clase de 6 a 9 seguidos de horas de estudio en la pequeña mesa de mi cocina. Los fines de semana no eran mejores. Mientras mis amigos me invitaban a brunchs o escapadas de fin de semana, yo me encerraba en cafeterías repasando jurisprudencia hasta que me ardían los ojos. Rechacé entradas para conciertos, me salté fiestas de cumpleaños y perdí citas porque dedicaba cada momento libre a mi carrera. El horario era desastroso. Me despertaba a las 5 de la mañana para prepararme para los trámites judiciales, trabajaba 10 horas al día y luego corría al campus para las clases. Para cuando llegaba a casa eran más de las 10 y aún tenía tareas por terminar. Sobrevivía a base de café y pura terquedad. Mis padres sabían lo mucho que trabajaba. A veces llamaban para preguntar cómo lo llevaba. «Siempre estás tan ocupada», decía mi madre con su tono, insinuando que, de alguna manera, era culpa mía. Shannon, mientras tanto, publicaba fotos de sus últimos montajes para eventos en Instagram, centros de mesa brillantes, arreglos florales económicos con frases como «viviendo el sueño». Mis padres comentaban con emojis de corazones, mientras que mis actualizaciones sobre cómo había superado los exámenes finales recibían un educado. «Bien hecho, Tiffany». Lo peor fue el aislamiento. La Facultad de Derecho no se trataba solo de los cursos, se trataba de demostrar que podía manejar la presión sin desmoronarme. Me desvelaba por las noches preguntándome si valía la pena. Esta carrera finalmente haría que mis padres me vieran como veían a Shannon. Se darían cuenta de que mi silenciosa determinación era tan valiosa como su férrea confianza, que yo me decía que sería. Los imaginé en mi graduación aplaudiendo mientras caminaba por el escenario, con sus rostros iluminados de orgullo. Esa imagen me mantuvo en pie. Las noches sin dormir y los plazos interminables. La constante necesidad de Shannon de ser el centro de atención no ayudaba. A veces me llamaba, insinuando su último gran proyecto, sin apenas preguntar por mis estudios. Una vez, tomando un café, se rió y dijo: «No sé cómo lo haces, Tiffany. Tanto estudiar suena fatal. Prefiero estar fuera, creando cosas». Sus palabras me dolieron, pero las ignoré. No entendía lo que significaba construir algo duradero, algo más grande que un evento puntual. Pero mis padres se creyeron su entusiasmo. Van a Charlotte para sus reuniones con clientes o la ayudan con la organización de eventos, mientras que mis peticiones de una visita rápida durante la temporada de exámenes se topaban con excusas. «Estamos liados con el último proyecto de Shannon», decía mi padre. «Ya sabes lo ocupada que está». Intenté que no me afectara. Me concentré en mi objetivo: terminar la carrera, aprobar el examen de abogacía y abrir mi propio bufete. Ahorré cada dólar extra de mi sueldo, creando un fondo de $60,000 para financiar mi sueño. No fue fácil. El costo de vida en Charlotte no es barato, y la matrícula de la Facultad de Derecho consumía la mayor parte de mis ingresos disponibles. Pero estaba decidido a sacarle provecho. Me dije a mí mismo que, una vez que tuviera ese título, las cosas cambiarían. Mis padres verían lo que había logrado y tal vez, solo tal vez, dejarían de poner a Shannon en un pedestal. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo ingenuo que era. Pensé que un papel cambiaría décadas de favoritismo. Pensé que mi esfuerzo hablaría más alto que el encanto ostentoso de Shannon. Pero a medida que pasaban los meses y se acercaba el día de mi graduación, una pequeña parte de mí empezó a dudar. ¿De verdad me apoyarían? ¿O Shannon encontraría la manera de robarse el protagonismo de nuevo? 6 meses antes de graduarme de la universidad, comencé a planear lo que esperaba que fuera un día inolvidable. Quería que mis padres, Deborah y Edward Gordon, me vieran cruzar el escenario para sentir el peso de lo que había logrado después de 4 años de derecho. Llamé a mi madre una tranquila tarde de domingo y la pillé revisando álbumes de fotos viejos. «Mamá, mi graduación es el 15 de mayo a las 2 p.m., dije con la voz llena de emoción. «De verdad quiero que tú y papá estén allí. Significa mucho para mí».
Hizo una pausa y luego dijo: «Suena maravilloso, Tiffany. Lo apuntaremos en el calendario». Llamé a mi padre, con la voz ronca por un largo día en el garaje. «Entendido, Tiffany». «Me parece bien», dijo. Sus palabras eran como una promesa, y me aferré a ellas, imaginando sus rostros orgullosos entre la multitud. Pasé semanas recorriendo Charlotte en busca del restaurante perfecto para una cena de celebración después de la ceremonia. Me decidí por L'Ulce Civita, un pequeño restaurante italiano en el centro, con una iluminación cálida y raviolis caseros. Reservar una mesa para 4 costó $300, incluyéndome a mí mismo, pero me dije que valía la pena para un evento tan importante. Lo reservé con mi tarjeta de crédito, ignorando el pequeño dolor del gasto. Luego compré un vestido verde esmeralda que costó $200. Sencillo pero elegante, perfecto para usar debajo del vestido y para la cena posterior. Incluso pedí cita en la peluquería cerca de mi apartamento, un lujo poco común para alguien que vivía con suéteres y vaqueros prácticos. Por primera vez en años, sentí una chispa de alegría en lugar del cansancio habitual. Les envié a mis padres un correo electrónico con todos los detalles de la fecha, hora, ubicación del auditorio e incluso un enlace a las instrucciones de estacionamiento en la página web de la universidad. «Qué ganas de que me vean graduarme», escribí, añadiendo una carita esperanzada y sonriente. Mi madre respondió al día siguiente: «Estoy muy orgullosa de ti, Tiffany. Lo espero con ansias». La respuesta de mi padre fue breve: «Gracias por la información. Nos vemos». Leí esos mensajes una y otra vez, imaginándolos, aplaudiendo al aceptar mi maestría en Derecho. Sentía que la meta finalmente estaba a la vista. 3 semanas antes del gran día, esa esperanza ardía. Estaba en mi escritorio revisando el acuerdo de custodia de un cliente cuando mi teléfono sonó con un mensaje de Shannon. «Oye, voy a dar una pequeña fiesta el 15 de mayo para celebrar un nuevo contrato», escribió. «Acabo de conseguir un trabajo para una boda de $10,000. Deberías venir después del trabajo». Se me revolvió el estómago. El 15 de mayo era el día de mi graduación. Le había dicho a Shannon la fecha hacía meses, tomando un café, cuando estaba entusiasmada por terminar mi carrera. ¿De verdad se le había olvidado o pasaba algo más? La llamé enseguida, agarrando el teléfono con fuerza. «Shannon, tu fiesta es el día de mi graduación», dije con voz firme. «Te dije la fecha. ¿Puedes cambiarla para otro fin de semana?» Su respuesta fue rápida, ligera y despreocupada. «Ay, Tiffany, lo olvidé por completo. Pero no es para tanto, ¿verdad? Es solo una ceremonia. Mi parte es para un gran cambio de carrera, y tengo clientes que solo pueden venir ese día». Sus palabras fueron como un portazo. Solo una ceremonia. 4 años de trasnochar sin vacaciones y un sinfín de jurisprudencia reducida a nada. Intenté razonar con ella. «Shannon, este es mi máster. Es importante para mí. ¿No puedes elegir otro día?», suspiró como si le estuviera complicando las cosas. «Tiffany, relájate. Ya envié invitaciones y es demasiado tarde para cambiar. Además, mamá y papá probablemente puedan hacer ambas cosas. Todo saldrá bien». Terminé la llamada con un nudo en la garganta por la frustración. «Haz ambas cosas». Mi ceremonia era a las 2 p.m. y su fiesta empezaba a las 4 al otro lado de la ciudad. No cuadraba. Esperaba que mis padres me priorizaran. Pero la confianza despreocupada de Shannon me hizo dudar. ¿Intentaba desviar su atención como siempre hacía con sus eventos ostentosos? No tenía pruebas, pero la idea persistía, aguda e inquietante. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo de mi apartamento. Había pasado meses imaginando a mis padres entre el público, con sus rostros iluminados mientras cruzaba el escenario. Ahora ya no estaba tan segura. La fiesta de Shannon, su supuesto gran paso en su carrera, parecía una sombra que se cernía sobre mi momento. Me dije a mí misma que aparecerían, que no me decepcionarían, pero una duda silenciosa me asintió, susurrándome que tal vez me equivocara.
La mañana de mi graduación comenzó con un zumbido silencioso de anticipación en el pecho. Me desperté al amanecer, demasiado inquieta para dormir, sabiendo que este era el momento por el que había trabajado 4 años. Me puse el vestido verde esmeralda que había comprado solo para hoy. Su tela suave me recordaba lo mucho que significaba este hito. Sobre ella, me puse mi toga negra de graduación, me preparé el birrete y me miré en el espejo. La borla se mecía suavemente, símbolo de cada noche y fin de semana de niebla que había dedicado a mi maestría en Derecho. Respiré hondo para tranquilizarme, diciéndome que este día sería todo lo que había deseado, pasara lo que pasara. Llegué al auditorio del campus. Justo después de las 100 p.m., me mezclé con la multitud de graduados, con sus mismas togas negras. El aire vibraba de emoción, compañeros posando para fotos con sus familias, padres sosteniendo flores, hermanos ondeando globos. Observé los rostros a mi alrededor, buscando a mi madre o a mi padre, aferrándome a la esperanza de que aparecieran a pesar de la fiesta de Shannon. Tal vez me habían elegido esta vez, pensé, aferrándome a sus vagas promesas. Pero mientras avanzaba por la fila, con mi tarjeta en la mano, no vi rastro de ellos. Se me encogió el estómago, pero alejé la duda y me concentré en el momento. Había obtenido este título e iba a subir al escenario. La ceremonia comenzó a las 2 con los graduados desfilando con la habitual pompa y solemnidad. Ocupé mi lugar en la fila alfabética, con la mirada fija en el público. Los asientos estaban abarrotados, con rostros borrosos bajo las brillantes luces, pero ninguno era el de mis padres. Seguí mirándolos, diciéndome que podrían llegar tarde, quizás atascados en el tráfico o buscando aparcamiento. Pero mientras el rector de la universidad hablaba de perseverancia y nuevos capítulos, una fría comprensión me invadió. No estaban allí. Habían preferido la fiesta de Shannon en lugar de mi graduación. Cuando me llamaron Tiffany Gordon, maestra en Derecho con honores, crucé el escenario con los talones firmes a pesar del dolor en el pecho. Estreché la mano del decano, tomé mi estuche de diploma y moví mi borla de derecha a izquierda. Los aplausos fueron corteses, iguales para todos los graduados, pero se sintieron vacíos, como si pertenecieran al momento de alguien más. Nadie gritó mi nombre. No se oyeron vítores familiares. Forcé una sonrisa para el fotógrafo, pero la soledad era aplastante. Este era mi triunfo, y lo enfrentaba solo. De vuelta en mi asiento, aplaudí automáticamente a los demás graduados, con la mente dando vueltas. Les había dado a mis padres todos los detalles de la ubicación durante el día. Prácticamente les rogué que vinieran. ¿Por qué no estaban allí? La fiesta de Shannon, su contrato de boda de $10,000, no podía eclipsar esto. La duda que sentí después de hablar con ella semanas atrás se agudizó, agravándose. ¿Acaso alguna vez tuvieron la intención de venir? ¿O su fama siempre iba a ser la protagonista? Después de la ceremonia, los graduados se congregaron en el césped, reuniéndose con las familias en un estallido de abrazos y risas. Me quedé al margen, con el pesado estuche de mi diploma en las manos, viendo a los padres abrazar a sus hijos y tomarse fotos con orgullo. Me sentí como un extraño en mi propia victoria. Saqué mi teléfono, esperando un mensaje de mi madre o mi padre, una disculpa, una explicación, cualquier cosa. No encontré nada. Por costumbre, abrí Instagram y revisé las publicaciones de mis compañeros con sus familias. Entonces me quedé paralizada. Shannon había publicado una foto hacía 1 hora, justo durante mi ceremonia. Aparecían mis padres en su casa, brindando con un grupo pequeño. El pie de foto decía, celebrando mi gran contrato con mis personas favoritas. Me quedé sin aliento. Estaban allí, en la fiesta de Shannon, sonriendo como si mi graduación no importara. Me acerqué y vi la sonrisa orgullosa de mi madre, el brazo de mi padre rodeándola. El dolor me golpeó como una ola, cruda y abrumadora, robándome el aire de los pulmones. Pero otra sensación despertó en mí una fría y aguda sospecha. Shannon sabía la fecha de mi graduación, que le había dicho meses atrás. ¿Por qué había elegido hoy para su fiesta? No era solo una coincidencia.
Había estado progresando en mi carrera legal, planeando abrir mi propio bufete, y ella siempre parecía incómoda, como si mi éxito fuera una amenaza. ¿Era esta su forma de mantener la atención sobre ella? ¿De relegar mi momento a un segundo plano? Metí el teléfono en el bolso, con las manos temblorosas. Intenté aferrarme al orgullo de mi título, a los años de trabajo que representaba. Posé para algunas fotos con mis compañeros, forzando una sonrisa mientras charlaban de sus planes familiares. Pero esa publicación de Instagram me dejó una herida que no podía ignorar. Me dirigí a mi coche, con la cartera de diplomas más pesada de lo debido. Había planeado una cena en Leolce Vita, pero ahora no estaba segura de poder afrontarla sola. Algo no iba bien, y empezaba a pensar que Shannon lo había planeado así. Al salir del campus, el estuche del diploma en el asiento del copiloto me pesaba más de lo debido, arruinándome el momento de vacío que acababa de vivir. Durante la ceremonia, había estado demasiado ocupada cruzando el escenario y forzando sonrisas para las fotos como para mirar mi teléfono. Al incorporarme a la autopista hacia mi apartamento, miré hacia abajo, esperando solo silencio. En cambio, sentí una opresión en el pecho. Un mensaje de mi madre brillaba en la pantalla. Necesitamos hablar urgentemente. Debajo, 30 llamadas perdidas de mi padre, todas en la última hora. Apreté el volante con más fuerza mientras una oleada de miedo y confusión me invadía. ¿Qué había pasado? Me detuve en una gasolinera, con el pulso acelerado, y llamé a mi padre. «Papá, ¿qué pasa?», pregunté con voz temblorosa. Su respuesta fue rápida, tensa por el pánico. «Tiffany, soy Shannon. Se cayó por las escaleras en su fiesta. Está muy herida en el hospital. Te necesitamos aquí». Mi mente daba vueltas. Shannon estaba herida. La imagen de mis padres brindando en su fiesta, capturada en Instagram, me vino a la mente, reavivando el dolor de su ausencia. «¿Qué hospital?», pregunté, intentando concentrarme. Me dio la dirección del centro médico de Carolina, a 10 minutos. Colgué, dividida entre la preocupación y el dolor que aún me quemaba en el pecho. Conduje hasta el hospital, mientras el horizonte de Charlotte se desvanecía en el crepúsculo, mientras mis pensamientos se arremolinaban. Una parte de mí quería dar media vuelta para que se encargaran del desastre que Shannon había causado. Pero otra parte, la que seguía atada a la familia a pesar de todo, me impulsó. Aparqué y corrí a urgencias, con la bata todavía doblada en el asiento trasero. En la sala de espera encontré a mis padres, pálidos y tensos. «Mamá, papá, ¿qué pasó?», pregunté con una voz más cortante de lo que pretendía. Mi madre retorcía un pañuelo con las manos, con los ojos enrojecidos. «Tiffany, gracias a Dios que estás aquí». Shannon estaba bebiendo en su fiesta, celebrando ese nuevo contrato. Tropezó en las escaleras y se cayó con fuerza. Los médicos dicen que tiene una fractura de fémur y una conmoción cerebral leve. Necesita cirugía. $50,000, quizá más. No tenemos esa cantidad de dinero. Mi padre asintió en voz baja. Su trabajo independiente no incluye un buen seguro, Tiffany. Nos hemos quedado sin opciones. ¿Puedes ayudarme?». Congelé sus palabras, golpeándome como una ola de frío. $50,000. Tenía ahorrados $60,000 para mi bufete. Cada centavo lo había ahorrado tras años de presupuestos cuidadosos. Me pedían que renunciara a mi sueño por Shannon, la hermana que había organizado su fiesta el día de mi graduación. «¿Me estás pidiendo que pague?», dije con la voz temblorosa. «Después de que no apareciste en mi ceremonia, estabas en su fiesta sonriendo para las fotos mientras yo estaba solo en ese escenario». Mi madre se estremeció, con la voz quebrada. «Tiffany, queríamos estar allí, pero Shannon dijo que su fiesta era crucial para su carrera. Dijo que era una oportunidad única para impresionar a los clientes, que su ceremonia era solo una formalidad. Pensamos que lo entenderías». Sus palabras fueron más dolorosas que los asientos vacíos. Una formalidad. La observé mientras su ira se intensificaba. Shannon dijo que sabía que era el día de mi graduación. Se lo había dicho hacía meses.
¿Por qué lo llamaría una formalidad? Mi madre dudó, bajando la mirada. Dijo que su contrato era más importante que nosotros para apoyar su carrera. Le creímos. Se me heló la sangre. Shannon sabía exactamente lo que significaba mi graduación para mí. No fue un descuido. Parecía calculado, como si hubiera planeado robarme el momento. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas, recordando un mensaje que mi madre me había reenviado semanas atrás, uno que había hojeado durante los exámenes finales. Abrí mi correo electrónico, revisé mi bandeja de entrada y encontré un correo de Shannon a mis padres, con una copia mía por error. Mi fiesta es un gran paso en mi carrera. Decía: la graduación de Tiffany es solo una formalidad. No le importará que no vayas para apoyarme. Las palabras quedaron grabadas en mi memoria como una prueba irrefutable. Mamá, me enviaste esto, dije, levantando el teléfono. Shannon te dijo que no fueras a mi graduación. Lo planeó a propósito. Mi madre arrugó la cara, tapándose la boca con las manos. Tiffany, no me había dado cuenta. Pensé que solo estaba emocionada por su contrato. Lo sentimos mucho. Mi padre se acercó, suplicando con voz. Cometimos un error, Tiffany, pero Shannon necesita esta cirugía. Por favor, eres nuestra única esperanza. Me quedé allí, con las luces del hospital zumbando en el techo, dividida entre la familia a la que había intentado complacer y la traición que no podía olvidar. El correo de Shannon no fue un desliz, fue una decisión deliberada para que mis padres se centraran en ella, para apagar mi luz, y ahora me pedían que sacrificara mis ahorros, mi futuro por ella. El aire se sentía denso, sus ojos fijos en mí, esperando una respuesta. Pero solo podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza tras años de marginación. De pie en la sala de espera del hospital, con las disculpas de mi madre resonando y el correo electrónico de Shannon ardiendo en mi mente, sentí el peso de su traición más pesado que nunca. La mirada suplicante de mis padres, el rostro desdichado de mi madre, la voz desesperada de mi padre. Me pedían que renunciara a mi futuro por la hermana que deliberadamente intentó eclipsarme, $50,000 para la cirugía de Shannon. Era casi todo lo que había ahorrado. $60,000, cada centavo reservado para mi sueño de abrir mi propio bufete de abogados. Me quedé paralizada. El zumbido de las luces del hospital amplificaba la tormenta que sentía en mi interior. ¿De verdad podría hacer esto por una familia que la había elegido a ella antes que a mí? Respiré hondo, apretando los puños. Pagaré la cirugía, dije en voz baja pero firme. Pero esto es lo último que haré por esta familia. Mi madre jadeó, extendiendo la mano hacia mí. Tiffany, por favor. No queríamos decir eso. La interrumpí, negando con la cabeza. No, mamá. Tú tomaste tu decisión. Shannon tomó la suya. Estoy harta. El rostro de mi padre se ensombreció, pero permaneció en silencio, con los hombros hundidos. Me di la vuelta, incapaz de mirarlos más, y caminé hacia la oficina de facturación del hospital. Organicé una transferencia bancaria de $50,000, viendo cómo mis ahorros, la base de mi futuro, se esfumaban con solo pulsar unas teclas. Dolió, pero no tanto como los años de ser dejado de lado. Esa noche me quedé en mi apartamento mirando el correo electrónico de confirmación de Lulch Cevita para la cena de celebración que había planeado. Me había imaginado a mis padres allí brindando por mi maestría, pero ahora la idea me parecía vacía. Llamé al restaurante y cancelé la reserva con la voz apagada mientras explicaba que ya no la necesitaría. El camarero dudó un momento y luego dijo: «Lo siento, señora». Colgué, sintiéndome invadida por una extraña calma. Se suponía que esa cena marcaría un nuevo capítulo, pero me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para empezarla. Necesitaba soltar. A la mañana siguiente, bloqueé el número de mi madre, el de mi padre y el de Shannon.
Los borré de mi lista de contactos, los dejé de seguir en redes sociales y borré sus mensajes. No se trataba solo de ira, se trataba de protegerme. Durante años había buscado su reconocimiento, creyendo que mis logros finalmente harían que me vieran, pero el correo electrónico de Shannon, su intento deliberado de apagar mi luz y la disposición de mis padres a seguirle la corriente me mostraron la verdad. Su amor tenía condiciones, y ya no quería conocerlos. 2 semanas después, empaqué mi apartamento en Charlotte. Llevaba meses explorando ciudades, buscando un nuevo comienzo donde pudiera construir mi bufete a mi manera. Miami me parecía ideal, vibrante, en crecimiento y con una gran demanda de abogados especializados en derecho de familia como yo. Firmé el contrato de arrendamiento de una pequeña oficina en el centro, usando los últimos $10,000 de mis ahorros para cubrir la fianza y el equipo básico. Fue un riesgo, pero era mío. Contraté una empresa de mudanzas, cargué mis pertenencias en un camión y conduje hacia el sur, dejando Charlotte atrás. El horizonte se desvaneció en mi retrovisor y con él el peso de las expectativas de mi familia. En Miami, me dediqué por completo al trabajo. Acepté clientes, madres solteras que luchaban por la custodia, familias que lidiaban con problemas de herencia y se ganaron la reputación de ser estrictas pero justas. Mi oficina era pequeña, con muebles desparejados y una cafetera que apenas funcionaba, pero era mía. Cada caso que ganaba, cada cliente al que ayudaba, me recordaba que mi valor no provenía de la aprobación de mis padres, ni de la sombra de Shannon. Provenía de los años que pasé demostrándome a mí misma. Mis padres intentaron contactarme durante esos primeros meses. Mi madre me dejó mensajes de voz que nunca escuché. Mi padre me envió correos que marqué como spam. Me enteré por un primo lejano que estaban pasando apuros, aislados no solo de mí, sino también de otros familiares que habían oído hablar de su favoritismo. Las reuniones familiares se volvieron tensas, con tíos y tías cuchicheando sobre cómo habían preferido el pequeño contrato de Shannon a mi maestría. Su círculo social redujo el orgullo que sentían por Shannon, ya no lo suficiente como para llenar el vacío que yo había dejado. Shannon enfrentó sus propias consecuencias. Una clienta de su fiesta, una organizadora de bodas que la había visto tropezar y caer por las escaleras, difundió la historia en el cerrado sector de eventos de Charlotte. Se corrió la voz de que Shannon era poco profesional y bebía demasiado en su propio evento. Perdió un contrato de $15,000 para una agencia de empleo corporativa, un duro golpe para su ya precaria carrera como freelance. Con su fémur roto y una conmoción cerebral, no pudo trabajar durante meses, dependiendo de unos ahorros que se acabaron rápidamente. No me alegraba su lucha, pero tampoco me sentía culpable. Ella había tomado sus decisiones, igual que yo las mías. Mirando hacia atrás, ahora veo que mi graduación no se trató solo de un título. Se trató de aprender quién soy cuando las personas que más quiero me decepcionaron. Durante años, pensé que su aprobación me definía, que si me esforzaba lo suficiente, verían mi valor. Pero, sola en Miami, construyendo mi consultorio, me di cuenta de la verdad. Mi valor no depende de ellos. Está en las decisiones que tomo, los límites que establezco, la vida que creo. Pagué la cirugía de Shannon, no porque le debiera nada, sino porque quería cerrar ese capítulo sin remordimientos. Cortar con ellos no fue fácil, pero fue libertad. Si alguna vez tuviste que defenderte para alejarte de personas que no veían tu valor, quiero escuchar tu historia. ¿Cómo encontraste la fuerza para elegirte? Deja un comentario abajo y cuéntame desde dónde nos ves. Tu voz importa, y tu historia también. Suscríbete para más historias reales sobre cómo encontrar tu propio camino.